Hola amigos de YouTube, mi nombre es Angie Noguera. Mis compañeras Elizabeth Goyes y Lizeth Botina vamos a presentar ejemplos de derivación numérica. Para empezar con la derivación numérica, vamos a empezar con alta exactitud, utilizando la serie de Taylor, y siguiente vamos a empezar con la derivación dividida de alta exactitud, la cual va a comprender la derivada numérica hacia adelante, hacia atrás y hacia el centro. Entonces vamos a empezar con voy a explicar un poquito qué es la serie de Taylor. Bueno, la serie de Taylor de una función f de x infinitativamente derivable, que se puede derivar muchas veces, claro está, definida en el intervalo abierto a menos r, a más r, x menos h y x más h, se define como la siguiente suma. Entonces, f de x igual a la sumatoria desde infinito hasta n igual a 0 de f n, que esta vendría siendo la derivada, evaluada en el punto A sobre n factorial por x menos a. Esto se lo puede encontrar también como xy más 1 o xy menos 1 elevado a la n. Bueno, escrita de otra manera, un poco más entendible y con las demás derivadas sería: la función x va a ser igual a la función evaluada en a o en x más la primera derivada evaluada en a sobre 1 factorial por x menos a o x menos h más la segunda derivada evaluada en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado más la tercera derivada evaluada en a sobre 3 factorial por x menos a al cubo, y así sucesivamente. Bueno, otra forma que se puede escribir la serie de Taylor y la cual vamos a utilizar para hacer el programa es la que lleva implícita las derivadas de la función con más claridad, donde h va a ser el tamaño del paso o el ancho del intervalo, donde xy es el punto medio de la evaluación o el punto que nosotros queremos dar para que se evalúe la derivada, y xy más 1 es a la derecha y xy menos 1 es a la izquierda, dependiendo cómo sea el caso. Entonces, bueno, aquí la función evaluada en xy más 1 puede ser en grado, esto podría ser en el grado polinomio 1, 2, 3 o 4. Bueno, va a ser igual a ¿qué? A la función xy más la derivada, la primera derivada evaluada en xy por h más la segunda derivada evaluada en xy sobre 2 factorial, que es 2, por h al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, como se lo puede ver en esta imagen, vendría siendo aquí fn evaluado en a o en x sobre n factorial y x menos n elevado a la n. Entonces, así sucesivamente, 4, 5, 6, 7, como nosotros querramos. Ahora sí vamos a ver el programa de MATLAB. Entonces, bueno, colocamos simsx para que se nos haga simbólica la variable y en el command Windows no nos aparezca error pidiendo un valor para x. Colocamos cualquier variable, en este caso f, y un input que nos dice ingresa la función, que nos va a salir en el command Windows como un letrerito, como un mensaje para que el usuario ingrese la función, claro está. Colocamos xy, que como lo dijimos es el punto medio o el punto a evaluar, para obtener la derivada, y igualmente con un input para que el usuario realice el programa desde el command Windows, un h que va a ser el ancho del intervalo, y g lo pusimos como el grado del polinomio de Taylor con el cual se quiera calcular la derivada. Algo muy característico de la derivación numérica con esto
es que entre más expresiones le agreguemos al polinomio, más exacta va a ser la derivada. Entonces, como lo pudimos ver, como lleva implícita las derivadas, calculamos las derivadas. En este caso, calculamos la primera, la segunda y la tercera, porque vamos a hacer el programa desde grado 0 hasta grado 3. Entonces, colocamos d igual a div, que es el comando de MATLAB para derivar implícitamente la función, div de f, la primera derivada, de d la segunda, div, ya no va a ser de f sino de d, y de d, div de dd, ¿vale? Entonces, para poder realizar el polinomio de Taylor, utilizamos un ciclo if dependiendo del grado que nosotros ingresemos, el cual querramos. Entonces, si g es igual a 0, el grado es igual a 0, lo único que va a hacer el polinomio de Taylor es sustituir en la función el valor de x y que obtuvimos. Para el grado 1, que se va a adicionar a la sustitución de la función en el punto x y, se le agrega la sustitución en la primera derivada por el ancho del intervalo. Entonces, el polinomio de Taylor va a quedar igual a la sustitución de la función en x y más la sustitución de la derivada en el punto x y todo eso multiplicado por h. En el grado 2, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar los términos de la segunda derivada. Entonces, hasta aquí va a quedar lo mismo de cuando si es grado 1, sustitución de la función en x y más sustitución de la derivada en x y por h más entonces aquí va la segunda derivada, sustitución de la segunda derivada del valor x y, esto dividido entre 2 factorial, que es 2 por 1, 2, y por el ancho del intervalo elevado al cuadrado. Y la última condición que vamos a utilizar es cuando el grado de Taylor va a ser 3. Entonces el polinomio de Taylor va a ser igual. Queda lo mismo hasta la segunda derivada y se le agrega lo de la siguiente derivada dependiendo del grado del polinomio. Entonces, ¿qué se le va a agregar? La sustitución de en la tercera derivada del punto x y sobre 6. ¿Por qué 6? Porque es el 3 factorial. 3 por 2 por 1, 3 por 2, 6. Y por el ancho del intervalo al cuadrado. Entonces, para encontrar el error al evaluar la función entre x y más h, la función, del polinomio de Taylor y la evaluación de la función entre el x y el punto medio más el ancho del intervalo va a ser igual. Entonces colocamos sustitución de la función de x y más h sobre el resultado del polinomio de Taylor. Bueno, aquí me falta menos el polinomio. Aquí no es dividido, sino es menos. Entonces es la diferencia entre este va a ser el valor verdadero con el cual vamos a sacar el error, en el cual sustituye en la función la suma del punto x y más h menos el polinomio de Taylor obtenido dividido entre la sustitución de la función entre x y más h y todo esto. Entonces, para que esto sea más entendible, vamos a realizar un ejemplo. Entonces, corremos el programa. Vamos a utilizar la función e a la x. El valor de x que vamos a utilizar va a ser 0 y de 0,1 el ancho del intervalo. Vamos a utilizar un polinomio de grado 3 y vemos que el polinomio de Taylor nos da 1,1052 y el error nos da extremadamente pequeño, entonces nos da 0,003,844. Si queremos ver el valor de la función en ese punto, colocamos subs
Entonces la función evaluada en el punto x y más h. Podemos ver que nos dio claramente igual, pero en algún cálculo pudo haber el error. Vamos a hacer un otro ejemplo. Vamos a utilizar la función coseno de x. Entonces el valor va a ser igual a 0,2, perdón, y de 0.001. Y el polinomio va a ser el grado 2. Nos da el valor y el error. Bueno, ahora voy a presentar la derivada numérica hacia adelante, donde dice que la diferenciación numérica puede calcularse usando la definición de derivada vista en los cursos de cálculo inicial, donde f' de x sub 0 es igual al límite que va desde h hasta 0, teniendo de esta manera f de x sub 0 más h menos f de x sobre h, donde dice que se toma una h pequeña, dado que si h es mayor que 0 se llama fórmula de diferencia progresiva y si h es menor que 0 se llama fórmula de diferencia regresiva, donde la diferencia se le conoce como la primera diferencia hacia adelante y la h se le llama tamaño del paso. Esto es la longitud del intervalo sobre el cual se hace la aproximación. Se llama diferencia hacia adelante ya que se utilizan datos de y, que es igual a x, e y más 1, que es igual a h, para estimar la derivada. Entonces aquí tenemos la derivación hacia adelante. Ponemos sims de x para poner simbólica la variable x y que esta no nos arroje el resultado cuando ingresemos la función. F es igual a input, el cual en el command Windows nos permite que escribamos la función d, que es derivada de f, y la variable de d, que es igual a diff de d, que sería la segunda derivada respecto a esta. Luego tenemos x es igual a input, ingresa el valor de x para derivar. Luego evaluamos la derivada de la función en el x para obtener el error, teniendo la variable df igual, sustituimos d y x, luego ponemos la misma dd de f, haciendo referencia a esta, igual a subs de la variable dd, x, que vendría siendo el valor para derivar. Luego procedemos a calcular la primera derivada, que sería la variable f de x, igual a subs de f, que sería la función, de x, el valor a derivar, más h, que sería el ancho del intervalo, menos subs de, entre paréntesis, f, que sería la función, y de x, que sería el valor para derivar, sobre el ancho del intervalo, que vendría siendo h. Luego el error estaría dado por un valor absoluto para que nos dé positivo de f, la variable df, menos f de x. Luego procedemos a calcular la segunda derivada, que vendría siendo la variable f de x igual a subs, que sirve para sustituir la función. Luego viene el valor para derivar, más 2 por el ancho del intervalo, menos 2 por subs
de f, que es la función, x, el valor para derivar, y h, el ancho del intervalo, más subs de la función del ancho del intervalo y de h elevado al cuadrado. Luego, el error 2 sería igual a abs de f, como lo teníamos aquí, que es subs de d, x, y f de x, que vendría siendo el resultado de subs del anterior dicho. Bueno, ahora vamos a desarrollar los siguientes ejemplos. Le damos play. Bueno, nos dice ingrese la función. Ahora vamos a desarrollar el siguiente ejemplo, el cual dice, aproxima el valor de la derivada de la siguiente función cuando x igual a 1 y y igual a 0.1 y calcula el error cometido comparando el valor exacto al sustituir el valor de x en la derivada. La función que vamos a desarrollar es 3x menos 1 sobre x al cuadrado más 3, todo esto elevado al cuadrado. Entonces tenemos que 3 por x menos 1, esto sobre x elevado al cuadrado más 3. Ponemos paréntesis. Y lo elevamos al cuadrado. Bueno, dice, ingresa el valor de x para derivar, el cual habíamos dicho que era 1. Ingresa el ancho del intervalo, o sea h, que es igual a 0.1. Y bueno, aquí tenemos ya f de x, que es igual a 49.5979. El error, que sería 0.4021. F de xx, que sería igual a menos 4.3994. Y el error 2, que es igual a 5.6006. Recordemos que como le pusimos absoluto, por eso nos da positivo. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Le damos nuevamente play. Bueno, ahora vamos a hacer 5 logaritmo natural de x más 1. Esto menos x cuadrado sobre 5. Bueno, ingresa el valor de x para derivar, el cual sería en esta ocasión 1.2. El intervalo, que sería 0.01. Y tenemos f de x, error, f de xx y el error 2, que sería de 0.0093.